Bueno, en esta diapositiva vamos a trabajar otros tres ejes, que son la revisión de la literatura, el muestreo y las técnicas de recolección de datos. La revisión de la literatura remite, es decir, a toda la teoría preexistente sobre el tema o sobre el objeto de estudio que yo voy a investigar. En este caso, en el enfoque cuantitativo, se dice, Hernández Sampieri, por ejemplo, lo dice, que la revisión de la literatura define el enfoque teórico que vamos a utilizar, las hipótesis, el diseño. ¿Por qué? Por lo que yo les venía diciendo antes, porque el objeto de estudio se define al inicio del proceso, se define cuáles son las propiedades o variables o aspectos que vamos a estudiar en él, por lo tanto, y es un proceso de verificación de teoría en esencia. Entonces, yo, en un enfoque cuantitativo, la revisión de la literatura la hago para seleccionar aquellos enfoques teóricos que están acorde al proceso, al objeto que yo quiero estudiar, y voy definiendo luego cuáles son las hipótesis, si las voy a tener, y cuál va a ser mi diseño de investigación para poder poner a prueba esas hipótesis o verificar la manifestación de esas variables o esas propiedades. Mientras que en el caso del enfoque cualitativo, la revisión de la literatura, que es, digamos, es una tarea que todos tenemos que hacer, porque, digamos, en algún momento cuando uno se empieza a preguntar sobre un tema, uno se empieza a preguntar sobre un tema que ya empezó a conocer. Yo no me puedo poner a hacer preguntas de investigación sobre física cuántica si nunca estudié física cuántica. Es imposible, no me va a surgir una pregunta. De última van a surgir preguntas, ¿qué es la física cuántica? Y ahí tengo un problema de información. Vamos a ver más adelante, digamos, busco en internet o busco en los libros y me pongo a leer qué es física cuántica, pero no estoy generando ni buscando teoría. Entonces, la revisión de la literatura en el caso del enfoque cualitativo, dice Hernández Sampieri, que básicamente lo que hace es orientar y guiar. ¿En qué sentido? Porque a esta altura de la ciencia, de la historia de la ciencia, hay mucho conocimiento acumulado, hay mucho conocimiento producido. Entonces, lo que se hace es revisar esa literatura para ver qué es lo que los distintos sobre esa temática, cuáles enfoques hay, qué aportes ha habido, cuáles son los que están consolidados, cuáles son los que generan dudas, es decir, o cuáles son aquellos aspectos que a mí me interesan conocer del objeto de estudio y quizás nadie los estudió. Entonces, vuelvo a insistir, no es que nos olvidamos de que tenemos un conocimiento previo, sino no borramos nuestra cabeza. Porque vuelvo a insistir, uno puede generar preguntas de conocimiento siempre y cuando tenga un conocimiento previo sobre la temática. Entonces, vuelvo a insistir, acá lo que hace en el enfoque cualitativo, la revisión de la literatura es esto, nos guía, nos orienta, mientras que en lo cuantitativo nos define el camino, porque ese es el enfoque teórico que vamos a elegir porque es el pertinente al objeto de estudio y a lo que yo quiero conocer. El otro aspecto que se tiene en cuenta en la investigación, en esta comparación, es lo que se llama el muestreo. El muestreo, que muchas veces ustedes han escuchado en la televisión, los resultados de las encuestas, qué sé yo, que han muestreado tanta cantidad de gente, o como cuando nosotros nos vamos a sacar sangre, nos sacan una muestra de sangre, si no nos sacan toda la sangre, sacan un poquito de sangre, y eso es lo que analizan. Bueno, en el caso de la investigación se suele trabajar mucho con muestreo, es decir, no investigamos a todas las personas que conforman que están vinculadas al objeto de estudio. Estudiamos una parte de eso por razones de tiempo, por razones de recursos, eso después lo vamos a ver a fondo. Pero bueno, entonces hay como un acuerdo que en general en la investigación científica se trabaja con muestreo. En el caso del enfoque cuantitativo se trabaja con muestras de tipo probabilístico, es decir, muestras que tienen un fundamento matemático que nos permiten conocer hasta el margen de error y el margen de significación y un montón de cálculos que se hacen para poder tener la certeza de que las conclusiones que yo saco para esa muestra, para ese pedacito, las puedo generalizar al todo. Es decir, y con qué margen de error lo puedo hacer. Y se considera desde este lugar que la representatividad de las muestras está dado porque son muestras probabilísticas. Cuando hablamos de representatividad significa que ese pedacito que estamos estudiando de la población o esa porción de sangre que a nosotros nos sacan cuando vamos a hacernos los análisis es similar básicamente al resto de la sangre o al resto de las personas de la población de estudio que vinculada a ese objeto de estudio. Después lo vamos a profundizar. Mientras entonces, en ese caso se predefine
hasta el tamaño de la muestra. Es decir, yo para que mi muestra sea representativa y en términos probabilísticos yo pueda conocer el margen de error, sé que de este universo de 10.000 personas tengo que estudiar 1.000 y los estudio a todos, a esos 1.000. Mientras que el muestreo que se suele utilizar en la investigación cualitativa es lo que se llama muestreo no probabilístico, es decir, aquel que no tiene un fundamento matemático, no conocemos el margen de error, pero que después vamos a ver que también lo solemos usar en los estudios cuantitativos con otras características, pero no nos vamos a detener ahora porque ya hay una clase específica sobre muestra. En este caso es un muestreo no probabilístico, porque no hay cálculo matemático atrás de ello, y se utiliza y tampoco se predefine el tamaño de la muestra. Es decir, yo no digo, como decía en el muestreo, en el enfoque cuantitativo, de 10.000 personas voy a estudiar 1.000. En el enfoque cualitativo, lo que se va buscando son casos individuales, se va, por ejemplo, entrevistando a las personas, y si yo le hago X preguntas, y la persona 1 me contesta A, la persona 2 me contesta B, la persona 3 me contesta A, la persona 4 me contesta A, la persona 5 me contesta 6, me contesta A, yo puedo considerar que he llegado a una saturación teórica. Es decir, que no tiene sentido seguir preguntándole lo mismo a más personas, porque más o menos esas personas, la cantidad de respuestas que me han dado ya me da una idea de cuál es el significado que le da los sujetos a X aspectos que yo estoy investigando. Espero que se entienda eso. Entonces, el criterio no es que yo tengo que investigar a los 1.000 que elegí que van a formar parte de la muestra, sino que acá el criterio lo define la saturación teórica. Es decir, supóngase, en el caso de la investigación cuantitativa, uno decide voy a hacer 500 encuestas. Y a las 500 personas les vamos a hacer las mismas preguntas. Uno que ha hecho encuestas durante muchas veces en su vida, uno ya se da cuenta a veces que en la número 200 hay ciertas respuestas que se repiten. Pero bueno, uno tiene que cumplir con la cuota de las 500 muestras, porque eso es lo que está establecido y lo está decidido. En cambio, en la investigación cualitativa, si uno ve que haciendo entrevistas y ciertos aspectos, a partir de cierta cantidad de casos individuales, hay una reiteración de la idea o del significado, no tiene sentido haciendo otras preguntas y entonces en las próximas entrevistas busco otras cosas. Es decir, esto de que se va construyendo sobre sobre el camino el objeto de estudio. Entonces, esta es la idea. Entonces, es una muestra no probabilística, el tamaño no se predefine, porque el tamaño y la cantidad de personas que vamos a entrevistar se definen por lo que se llama la saturación teórica. Es decir, por eso se le llaman muestreo teórico, es decir, porque el concepto de decir hasta acá llegó es la saturación teórica. Es decir, la gente ya repitió mucho lo mismo, entonces no tiene sentido seguir preguntándolo. Respecto a las técnicas de recolección de datos, nosotros dentro de las ciencias sociales tenemos como dos grandes técnicas madres: la técnica de la entrevista y la técnica de la observación, que se vinculan básicamente también con las características que tienen que el objeto de estudio de las ciencias sociales. Es decir, el ser humano tiene lenguaje, tiene un inconsciente, es decir, hay cosas que nosotros en las personas podemos observar, pero otras que necesariamente se las tenemos que preguntar, porque la mente todavía no la leemos, ¿sí? Entonces, en el caso de las técnicas de recolección de datos en el enfoque cuantitativo, se manejan las técnicas de observación y entrevista y después también está el cuestionario autoadministrado, que es otra forma de entrevista pero escrita, que en realidad son técnicas con un alto grado de formalización en general, están como las preguntas estandarizadas y son muy estructuradas en principio. O esto que yo les decía, aunque sea una entrevista con preguntas abiertas, a las 100 personas yo le hago las mismas preguntas. Mientras que en el enfoque cualitativo también trabajamos con las técnicas madres de observación y entrevista. Lo que pasa es que asumen características distintas. Las más conocidas son la observación participante, la historia de vida, las entrevistas en profundidad y los grupos focales o focus group, que por ahí los han escuchado nombrar más en inglés. Cada una de estas técnicas, por el nivel de complejidad que supone el trabajo también de los datos dentro del análisis cualitativo, son generalmente entrevistas u observaciones mucho más flexibles, consecuencia también del enfoque, como yo les vengo ya diciendo. Entonces,
Una de las diferencias que tienen importantes es esto, es decir, que no son instrumentos estandarizados los que se utilizan, sino que en el caso de las entrevistas, las preguntas que se van haciendo a la persona que estamos entrevistando, si bien hay una pauta, una guía sobre qué temas abordar, las preguntas específicas que se van haciendo van surgiendo del propio diálogo que establecemos con el otro. Es decir, no hay preguntas preestablecidas como en el caso de las entrevistas en el encuadre cuantitativo. Dentro de las entrevistas tenemos dos muy típicas que son las historias de vida, que se refieren, que es el relato de la persona, de su vida, desde su perspectiva y en la cronología que él la quiere hacer y utilizando sus propias palabras. Es decir, no es una biografía, ojo, es una técnica de investigación científica y abarca todo el periodo de la vida de la persona. Esa después la vamos a ver en profundidad. En el caso de las entrevistas en profundidad, valga la redundancia, es cuando lo que nosotros queremos conocer es, por ejemplo, la experiencia que han vivido personas ante un hecho determinado. Por ejemplo, un accidente de avión o una catástrofe climática. Es decir, hechos que nosotros como investigadores consideramos que son significativos, pero nos enfocamos en ese tema del vivido, de esa experiencia vivida, por eso se llaman entrevistas en profundidad. Es decir, se enfocan en un tema más específico, pero se lo desmenuza en su profundidad, en su totalidad. Los focus groups suelen ser grupos que se utilizan para ir conociendo las opiniones y las visiones y se trabaja que es como una entrevista grupal y también se manejan a partir de ciertos ítems que los investigadores decidan investigar, pero también el tipo de preguntas y repreguntas que se van haciendo surgen de la propia dinámica del grupo, no está preestablecido en general. Y la observación participante es una técnica muy interesante porque supone la entrada en el terreno. En el caso de la metodología cualitativa se la suele denominar en el escenario, que fue por ejemplo una de las técnicas que utilizó Goffman para hacer su investigación. Para entrar a ese escenario, los investigadores tienen que tener el permiso de un portero, dicen Gleiser-Strauss, que son también uno de los grandes precursores del método cualitativo, y esa persona es la que los presenta como investigadores. Todo el mundo sabe que hay personas que son observadores. Por lo tanto, los investigadores están mucho tiempo en el terreno presentes, porque como todos sabemos, a todos nos pasa, si nosotros sabemos que alguien nos está observando, al principio nuestro comportamiento se ve alterado, porque nos sentimos mirados, escuchados. Entonces, una de las estrategias que se utiliza es, se sabe que son observadores, pero no interactúan con ellos, y digamos, Gleiser y Strauss dicen en una parte y se quedan hasta que pasan a ser parte del mobiliario, es decir, que las personas que se están investigando ya aceptan su presencia como algo natural y ahí recién empiezan a desarrollar sus comportamientos habituales. Por lo tanto, la observación participante es de largas estadías generalmente en el terreno y las llevan a cabo los propios investigadores. Eso es lo que les voy a decir por ahora nada más, porque después ya la vamos a ver en profundidad cuando veamos técnicas. Entonces, como verán, si bien son técnicas, las dos son las técnicas madres, la entrevista y la observación, adquieren características muy distintas de acuerdo a si trabajamos con un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo. Bueno, en esta diapositiva vamos a trabajar otros tres ejes: el trabajo en terreno, la recolección y análisis de los datos y las técnicas de análisis de datos. En el caso del enfoque cuantitativo, el trabajo en terreno se concibe como una instancia exclusivamente de recolección de datos, es decir, y tampoco es necesario que lo realice el investigador o el equipo de investigación. Se pueden contratar a otras personas capacitadas en la aplicación del instrumento de recolección de datos que se diseñó, porque es una instancia de recolectar datos, es decir, los famosos encuestadores sería un ejemplo, o por ejemplo si hay que contratar personas para hacer entrevistas con ciertas características, pero bueno, todo eso depende de cómo, de los recursos además que disponga el investigador y el equipo de investigación. Puede suceder que no tenga suficientes recursos, entonces sean los propios investigadores que los que hagan la recolección de datos. Pero en principio, vuelvo a insistir, está concebida como una instancia de recolección de datos y por el tipo de instrumentos de recolección de información que se utilizan, pueden hacerlo otras personas adecuadamente capacitadas.
Mientras que en el enfoque cualitativo, la instancia de recolección de datos es central y por las características que veníamos hablando de esta metodología, donde es dinámica, donde hasta el objeto de conocimiento puede ser modificado a lo largo del proceso, necesariamente el trabajo de campo es central porque está hecho por el propio investigador. ¿Y por qué es necesario que lo haga el investigador o el equipo de investigación? Porque como yo les contaba también en las técnicas, si bien hay unas pautas para realizar las entrevistas, por ejemplo, o la observación, es también el propio investigador, en función del diálogo que se va estableciendo, el que va generando las preguntas que le consideren más pertinentes a efectos de indagar el aspecto o el fenómeno que está estudiando. Por eso, en la instancia de recolectar los datos, en el enfoque cualitativo, es fundamental que lo haga el investigador o el equipo de investigación, primero porque tiene claro cuál es el tipo, lo que está investigando y por dónde se pueden abrir ventanas que son significativas a tener en cuenta. Por eso también es un enfoque que requiere mucha experiencia y mucha capacitación por parte de los integrantes del equipo de investigación, porque el tipo de técnicas que utilizan y además por los objetivos de investigación que tienen y por todo lo que yo les vine contando hasta ahora, no lo puede hacer una persona que tiene poca experiencia. Es decir, hay que ser muy buenos entrevistadores, tener mucha experiencia, vuelvo a insistir, porque es un enfoque bastante complejo para trabajar. Por otro lado, y en relación a lo que veníamos hablando, es decir, una vez que se realiza la recolección de datos, se hace el análisis de los datos. En el caso del enfoque cuantitativo, se piensa así en esta secuencia. Recolecto el dato, se recolecta el dato y después se analizan, es decir, se procesan y se sintetizan. Utilizamos distintas herramientas para hacer esto. Ahora hay muchos programas que nos permiten procesar la información, y en el caso de los enfoques cuantitativos, al igual que la recolección de datos lo pueden eventualmente hacer otras personas que no sean los investigadores, también el procesamiento de los datos, el análisis aplicando distintas técnicas estadísticas, lo pueden hacer otras personas también. Porque generalmente también otra característica, que en estos tipos de estudios con enfoque cuantitativo se suelen entrevistar o observar mucha población, como yo les venía dando los ejemplos anteriores. Entonces, al igual que, vuelvo a insistir, acá la etapa de recolección de datos se constituye en una instancia y a posteriori le sigue el análisis de los datos. Es decir, es bastante lineal la secuencia. Mientras que en el enfoque cualitativo, la recolección y el análisis de los datos se van haciendo en forma simultánea. Porque hay una ida y vuelta constante y una retroalimentación constante. ¿Qué significa? Significa que, como yo les decía hoy, el investigador o el equipo de investigación realiza las entrevistas, una o dos, analiza lo que surgen en esas entrevistas y en función del análisis que hacen de esas entrevistas, después vuelven a hacer nuevas entrevistas con nuevos aspectos a considerar. Por eso es importante no solo que la recolección de los datos lo haga el investigador, sino que también el análisis lo haga. Entonces no es una secuencia lineal en este caso, sino que es prácticamente simultánea. Es decir, se hacen las entrevistas o se hacen los registros de observación, 1, 2 o 3 no más, se los procesa, se los analiza y en función de eso se decide en las próximas entrevistas o en las próximas observaciones qué aspectos incluir, qué aspectos ya no considerar, porque se consideran, por ejemplo, saturados teóricamente. Y finalmente, las técnicas de análisis de datos, y que son herramientas que nos permiten sintetizar los datos, después lo vamos a ver en detalle. En el caso del enfoque cuantitativo, básicamente nos trabajamos con estadísticas descriptivas o estadísticas más complejas, pero básicamente porque se trabaja mucho con información con base matemática en esos casos. Después vamos a ver que hay una variedad, pero básicamente utilizamos mucho la estadística cuando hacemos estos tipos el enfoque cuantitativo. Mientras que en el enfoque cualitativo, la técnica de análisis de datos se llama método comparativo constante, que consiste en ir identificando recurrentes, estas repeticiones que yo les decía cuando hablaba hace un rato
sobre las entrevistas, es decir, ese método va constantemente comparando, es decir, lo que se dijo en una entrevista con lo que se dice en otra, y se van viendo si hay algún recurrente en el sentido de que haya una idea, un significado, o ciertas palabras que las personas analizan o utilizan, o ciertas características. Entonces, en función de eso se va construyendo el dato, podríamos decir, se va construyendo también inclusive hasta el concepto, pero se hace ese método, y se llama casualmente comparativo constante porque tiene que ver con lo que les decía antes, si la recolección y el análisis de datos se hacen en forma simultánea, por eso el método se llama método de análisis comparativo constante. Se pueden generar tipologías, es decir, generar teorías desde la empiria en este caso, es decir, a partir del análisis de los datos que se hagan, se construyen abstracciones, pues en definitiva las teorías son construcciones abstractas a partir de datos empíricos. Y las tipologías tienen que ver con los perfiles, que bueno, también en su momento, cuando lleguemos a ese tema, lo vamos a ver más en detalle. Bueno, y ya entrando en los tres últimos ejes para analizar y comparar los dos enfoques que venimos trabajando, vamos a ver la validez de los resultados, la interpretación de los datos y algunos marcos generales de referencia. La validez de los resultados, es decir, los resultados significa que son confiables, que son posibles, que están bien fundamentados, que están bien argumentados. En el caso del enfoque cuantitativo, se basa en la rigurosidad de los procedimientos, es decir, que los investigadores, cuando publican, digamos, sus resultados, esos resultados están sustentados porque fueron aplicados rigurosos procedimientos dentro de los cánones científicos, por ejemplo, en el caso se demuestra el margen de error, el nivel de significancia en las muestras, es decir, hay una serie de argumentos científicos y procedimientos técnicos que le permiten considerar que esos datos son válidos. Mientras que en el enfoque cualitativo, la validez de los resultados, que es un requisito de cualquier investigación científica, no es solamente para algunos, en este caso se habla más de validación en el sentido de que se utilizan otras herramientas que permiten demostrar cómo los investigadores fueron, por ejemplo, construyendo ese conocimiento, cómo fueron generando eventualmente una nueva teoría. Y para ello se vale de dos herramientas, lo que se llama la vigilancia epistemológica y la historia natural de la investigación. La historia natural de la investigación es donde se hace un detalle, un relato de todos los pasos que se fueron siguiendo, las decisiones que se fueron tomando, por qué se fueron cambiando ciertos aspectos, es decir, se va contando cómo se fue desarrollando el proceso de investigación. Eso entonces es como que valida los resultados que se están presentando. Y la vigilancia significa que también hay como controles por parte del equipo de investigación, sobre todo porque este enfoque muchas veces supone un alto nivel de involucramiento por parte del investigador, ya sea por trabajar en una observación participante, como yo les contaba lo de Goffman, que tuvieron muchos meses trabajando y en contacto con esas personas en el psiquiátrico, o cuando uno utiliza la historia de vida, está muchos días con esa persona entrevistándola para que vaya contando su vida, y así entonces son técnicas, herramientas que implican bastante involucramiento por parte del investigador. Entonces la vigilancia es la presencia de otros investigadores. Por ejemplo, en el caso de la observación participante, hay varios observadores que observan lo mismo y después se constata qué es lo que fue observando cada uno. Entonces esa es una forma de vigilar, en el buen sentido de la palabra, el resultado y lo que se está trabajando. Y esos son argumentos que después se usan para validar los resultados de la investigación. Respecto a la interpretación de los datos, interpretar los datos es darle un significado teórico a los datos que hemos recolectado y que hemos procesado. En el caso de la investigación cuantitativa existe una sola interpretación, que es la que realiza el investigador o el equipo de investigación sobre esos datos. Acuérdense que veníamos en el enfoque cuantitativo, teníamos que se consideraba que el objeto es externo al investigador, al sujeto que conoce, se le asignan una serie de propiedades y vemos cómo esas propiedades se comportan en ese objeto. Por lo tanto, la interpretación
decir, cómo se comportan esas propiedades o esas propiedades están presentes o ausentes en ese objeto, es una interpretación que hace el investigador en función del marco teórico a su vez que eligió, ¿sí? Mientras que en el enfoque, y esto también son temas que vamos a profundizar oportunamente, mientras que en el enfoque cualitativo existe lo que se llama una doble interpretación, que está vinculado con la hermenéutica, que tiene que ver con la comprensión. ¿Y cuál es la doble interpretación? Lo que primero nosotros buscamos es cómo interpreta el sujeto que estamos conociendo, el objeto entre comillas, cómo él interpreta su propia realidad. ¿Qué significado le da a él? ¿Se acuerdan cuando yo explicaba al principio que era la base epistemológica de este enfoque? Y luego de esa interpretación que es el sujeto, los investigadores, es decir, el sujeto que conoce, interpreta esa interpretación. Entonces, ahí aparece entonces el doble juego de la doble interpretación. Vuelvo a insistir, es la interpretación que hace el sujeto que yo estoy conociendo sobre su propia realidad. Y luego esa interpretación es interpretada a su vez por el investigador o el equipo de investigación que está investigando ese fenómeno. ¿A efectos de qué? De generar un nuevo conocimiento, a efectos de generar un nuevo marco teórico, etcétera. Finalmente, ¿cuáles son los marcos de referencia más conocidos dentro del enfoque cuantitativo? Dentro del cuantitativo tenemos el positivismo, el clásico o el neopositivismo, el materialismo dialéctico o el materialismo histórico. Dentro del materialismo histórico yo incluyo lo que sería la versión clásica, ¿y por qué las razones de esto? Es porque en el materialismo histórico de versión clásica no se considera el sujeto como un sujeto activo. Mientras que en el enfoque cualitativo tenemos marcos de referencia tales como la fenomenología, el constructivismo, el interpretacionismo y el materialismo dialéctico o histórico, aquellas perspectivas más nuevas que incluyen al concepto de actor. Nosotros, de hecho, el año que viene, en Método 2, vamos a ver un autor de base materialista histórica que incorpora la figura y la noción de actor. Por lo tanto, si es actor, es un sujeto activo, es un sujeto que interpreta su propia realidad, cosa que a mi entender no aparece en el materialismo histórico más clásico. Bueno, y ya para ir terminando el tema de la clase de hoy, recuerden que al principio de la clase yo les había dicho que luego de una serie de décadas de debate sobre la rivalidad, podríamos decir, entre estos dos enfoques, se llegó a la conclusión de que eran enfoques complementarios y que se podrían enriquecer. Una de las alternativas o estrategias que se utilizan para plantear esta complementación se denomina triangulación. La triangulación es un término que viene de la navegación, es decir, para ubicar un barco en el océano se dan una serie de puntos de coordenadas y en la intersección de esos puntos ahí está el barco, se ubica el barco, es decir, es mirar algo desde distintos lugares para poder ubicarlo, en este caso para poder conocerlo. Entonces, a partir de la triangulación, digamos, de esta idea, es que se puede construir o reconstruir el objeto de estudio a partir de la complementación de ambos enfoques. Existen distintos tipos de triangulación, que van desde lo más simple, digamos, hasta niveles mucho más complejos. Esta triangulación, antes de avanzar en los tipos de triangulación, cabe decir que nos lleva a veces pensar en estudios de tipo quali quanti, o a veces son estudios quali quanti quali, quali quanti quanti, bueno, es decir, son distintas combinaciones que se pueden hacer. Entonces, la triangulación más común es la triangulación de fuentes de datos, es decir, utilizar distintas fuentes de datos y tipos de datos primarios o secundarios, que después los vamos también a ver, para que nos permiten obtener información proveniente de distintos orígenes, para que nos permite conocer ese objeto de estudio. Otra triangulación que también es muy común es la triangulación de investigadores, es decir, lo que yo les daba el ejemplo hace un ratito respecto en una observación, cuando distintos observadores observan, valga la redundancia, el mismo hecho, la misma escena, la misma situación. ¿Por qué? Es poder reconstruir esa escena que se está observando desde la mirada de distintos investigadores, porque inclusive desde la ubicación que están, van a mirar distintas cosas, porque tienen distintas perspectivas, ¿sí? Entonces la triangulación de investigadores como que diríamos que es bastante habitual en el enfoque cualitativo. Después está la triangulación de estrategias de investigación, es decir, hablar, por ejemplo, complementar
tipos de estudio, por ejemplo, diseños descriptivos con diseños exploratorios, donde los exploratorios son más bien de tipo cualitativo y los descriptivos son más de tipo cuantitativo. Es decir, es una estrategia de acercamiento a la realidad que implica también ciertas herramientas, pero que no llega a la complejidad que tiene, por ejemplo, la siguiente triangulación, que es la triangulación de perspectivas teóricas, es decir, pretender mirar al mismo tiempo ese objeto de estudio desde distintos enfoques teóricos, desde un enfoque teórico claramente cuantitativo, por ejemplo, y otro de una procedencia más de tipo, por ejemplo, interpretacionista. Y la última tipo de triangulación, que es la más compleja y que no es habitual que se haga, que es la triangulación de los enfoques o de las lógicas, es decir, una investigación en un proceso de investigación donde se triangulen y se miren constantemente y al mismo tiempo se parta desde la concepción de objeto de estudio, desde la significación de lo que dan los sujetos a su situación, que sería lo cualitativo, y simultáneamente se da desde la concepción del objeto de estudio como externo al investigador o al sujeto que conoce. Esa es la más compleja y no es la habitual. Pero vuelvo a insistir, esta es la estrategia, podríamos decir, que se encontró para demostrar que estos enfoques se pueden complementar y mutuamente enriquecer. Como cierre final del tema que hemos trabajado hoy, podemos ver en esta diapositiva lo que algunos autores llaman como las bondades de cada enfoque, o qué es las ventajas o fortalezas que tiene cada enfoque en términos de la construcción de conocimiento. Desde el enfoque cuantitativo decimos que una de sus bondades o fortalezas es la posibilidad de generalizar los resultados. Esto que yo le decía, es decir, estudiar una porción de la realidad o de una población en estudio, pero que los resultados que obtengamos son válidos para generalizarlos al resto de esa población que, por ejemplo, que no se estudió. Esa es una ventaja de este enfoque. El control sobre los fenómenos, es decir, esto sobre todo se relaciona cuando se trabajan con diseños de tipo experimental, donde hay que tratar de comprobar si las causas que se están afirmando que producen cierto efecto son realmente las que están jugando con mayor fuerza. Nunca está la certeza, porque después eso también lo vamos a ver, que nos manejamos mucho con el tema de la teoría de las probabilidades. Otro aspecto importante y positivo que tienen los enfoques cuantitativos es la posibilidad de replicar los estudios. Como yo les decía, como su enfoque uno de sus propósitos es el verificar teoría, y la forma en que se realizan los procedimientos y el detalle con el cual se van relatando cómo se fue haciendo la investigación, nos permite que una misma investigación sea replicada en otra situación por otros investigadores a efectos de ver si obtienen los mismos resultados o no, o hay algunas diferencias. Por otro lado, otro de los aspectos es que nos permiten enfocarnos en aspectos específicos de los fenómenos. Como yo les decía hoy, en el caso de los ejemplos de los jóvenes niní, uno se lo aborda desde un enfoque cualitativo, va a haber múltiples aspectos, etcétera, de lo emotivo, lo familiar, lo económico, lo cultural, lo social, lo laboral, etcétera, etcétera. En cambio, quizás desde el enfoque cuantitativo nos interesa enfocarnos específicamente en aspectos tales como la educación, la cultura de la familia respecto a la educación, también la cultura de la familia en relación al trabajo, etcétera. Nos enfocamos y profundizamos en ese tipo de aspectos del fenómeno. Facilita a su vez la comparación entre estudios, es decir, que está relacionado con lo que yo les decía antes, es decir, si yo puedo puedo replicar los estudios siguiendo los mismos procedimientos, eso a tu vez permite que se puedan comparar. Yo puedo comparar cosas que son similares, yo nunca voy a poder comparar cosas que son distintas, ¿sí? Entonces esa es la primera idea de la comparación. Yo no puedo comparar un ser vivo con una roca, porque son dos objetos totalmente distintos, por lo tanto son incomparables, podríamos decir, en algunos aspectos. Por otro lado, mientras que los aspectos positivos o fortalezas del enfoque cualitativo es que nos proporciona profundidad, es decir, como yo les decía, vemos esa concepción holística y los distintos aspectos que constituyen el fenómeno que estamos estudiando, le da dispersión, es decir, muchas veces se estudian en los diseños exploratorios, después los vamos a ver, se usan los enfoques cualitativos para captar la diversidad y la dispersión que hay en la realidad. Por otro lado, le da riqueza interpretativa, porque no solamente se trabaja con la interpretación que hace el investigador, sino con la interpretación que hacen los propios sujetos que estamos investigando.
se contextualiza el ambiente, es decir, eso también es importante, cómo el ambiente del fenómeno que se está estudiando se lo interpreta y se lo incluye en el estudio, en la construcción del conocimiento. También en esto del tema de la profundidad podemos a veces ver detalles sobre el fenómeno que eso en lo cuantitativo generalmente no se da. Y también permite estudiar experiencias únicas, en el sentido de que hay ciertos hechos singulares que se producen y nos permiten entenderlo, como yo les decía hace unos momentos, en ejemplo, por ejemplo, de catástrofes, es decir, situaciones muy excepcionales que nos permiten hacer estudios sobre eso en el momento o al poco tiempo de que hayan ocurrido. Básicamente entonces podemos decir que ambos enfoques son considerados formas de hacer ciencia y las dos pueden producir conocimiento científico. Obviamente, como vine relatando a lo largo de toda la clase, con distintos caminos, de distintas maneras, utilizando distintas herramientas. Lo que sí quiero aclarar dos cosas antes de terminar. Primero, que esta discusión que se da sobre el tema de los enfoques cual y cuanti, y vuelvo a reiterar, se da en el ámbito de las ciencias sociales, porque como les dije al principio, el objeto de estudio es otro sujeto. Yo me acuerdo que cuando hacía la maestría, en esa maestría éramos muchas profesiones y había un matemático, un compañero que era matemático. Entonces a él le costaba mucho entender el enfoque cualitativo, porque es cierto, los matemáticos trabajan con entes ideales, es decir, los números, las figuras geométricas, etcétera, que no tienen inclusive ni siquiera entidad material. Entonces a él le costaba muchísimo entender la lógica cualitativa. Para los que veníamos de las ciencias sociales teníamos otra comprensión, pero bueno, porque era propio por cada uno la disciplina que manejaba. Y lo que nosotros no nos tenemos que nunca olvidar es que acá hay un alto componente de la ética, en el sentido, tanto en un enfoque como en el otro. Es decir, acá nosotros como investigadores, también como profesionales, cuando estamos estudiando un proceso social X, tenemos que manejarnos con principios éticos tales como el respeto por el otro, la confidencialidad, el anonimato, el respeto de las pautas culturales, es decir, una serie de aspectos que son necesarios e imprescindibles. Por ejemplo, ahora se usa mucho el grabar las entrevistas. Bueno, pero primero que todo nosotros le tenemos que pedir permiso a la persona si acepta que lo grabemos. Nosotros en nuestros proyectos de investigación pedimos permiso si lo podemos grabar. Lo otro que pedimos es permiso si ellos nos autorizan. Cuando nosotros hacemos algún paper, lo podemos nombrar y así nos ha pasado. Nosotros nos dedicamos a la ciencia política, hemos entrevistado a políticos muy importantes, pero no nos han permitido decir su nombre, entonces hemos respetado el anonimato, le hemos agradecido, pero nunca hemos dicho su nombre, como también ha habido otras experiencias donde hemos entrevistado a políticos y a funcionarios locales, por ejemplo, ellos nos permitieron grabar las entrevistas, nos permitieron dar su nombre al momento de nosotros publicar los resultados. Entonces, esto es porque es una cuestión de respeto. Que nosotros estemos en investigación, nunca podemos considerar que el objeto es una cosa inerte, sino, como vuelvo a insistir, es otro sujeto, es un sujeto digno, lo tenemos que respetar y nunca lo podemos tomar como un conejillo de India. Entonces, porque estamos haciendo una investigación, pero como ustedes han visto en clases anteriores, es decir, el componente de la ética no solamente pasa por el tema de qué debe hacer y no puede hacer la ciencia, ¿no? Así como las grandes preguntas éticas. También en nuestra actividad cotidiana, sea profesional, como en el caso nuestro, que somos investigadores, la ética es fundamental. Entonces, y sobre todo entra en juego y pone muchas veces en tensión cuando se desarrolla investigación cualitativa, que, como yo les decía, es un enfoque muy rico, pero es muy complejo, requiere mucha experiencia por parte de quien la haga, y también requiere tener muy claro muchas cosas. Nosotros cuando hacíamos la maestría, la profesora que nos enseñaba metodología cualitativa también nos enseñó estadística, o sea que estaba formada en los dos enfoques. Y ella nos contaba de experiencias que habían habido, por ejemplo, en Estados Unidos, de investigadores que querían investigar el fenómeno de la violencia policial y hacían observación participante, es decir, presenciaban situaciones y eso los puso en tensión, porque ahí es donde el investigador tenía que tomar una decisión. Si se intervenía en la situación ya dejaba de ser observador, pero también desde lo ético podía ser cómplice, podríamos decir, de una situación donde se violentaban los derechos de un detenido, por ejemplo. Entonces,
Esto de la investigación cualitativa y de la investigación en general nos tiene que poner claramente en tensión cuáles son las cuestiones éticas que son imprescindibles y que tenemos que manejar. Digamos, no ir solamente en estos grandes temas de la ética que creo que son importantes discutir, sino que también tienen que ver con nuestra práctica cotidiana. Es decir, en qué medida nosotros tenemos claros cuáles son los valores que vamos a mantener en el desarrollo de nuestra tarea, ya sea como investigadores, como es en el caso nuestro, o como profesionales, como trabajadores sociales, que también lo somos y que en su momento, en el ejercicio efectivo de la profesión, lo hemos tenido que tener constantemente presente porque hace a nuestra tarea profesional respetar ciertos principios éticos. Bueno, espero que la clase de hoy ha sido un poco larga, pero porque son temas, la comparación de estos temas lleva mucho tiempo, pero espero que en principio haya quedado clara y la diferencia entre estos enfoques y también cómo se pueden complementar. Bueno, nos veremos en la próxima clase y que tengan buena semana.